Ahora, hablemos un poco, brevemente, de algunas de las dinámicas espirituales en la plantación de iglesias. Cuando terminemos esta sección, vamos a estar hablando bastante acerca de métodos. Diferentes maneras en las que las iglesias son plantadas, diferentes maneras en las que se desarrollan las iglesias, cómo entender a las personas a las que están ministrando. Todo eso es muy práctico, pero quiero destacar algo en este punto. No importa qué métodos decidas aplicar, la plantación de iglesias es finalmente un ministerio espiritual y debe ser hecho en dependencia del poder del Espíritu Santo. Humanamente hablando, puede que nosotros podamos crear una institución humana que se reúne los domingos. Pero solo Dios puede crear una verdadera comunidad de creyentes. Y necesitamos recordar eso. Un par de puntos que vamos a destacar. La plantación de iglesias en el poder del Espíritu Santo. Nada puede estar más claro en el libro de Hechos. El título en inglés del libro de Hechos es Hechos de los Apóstoles, pero un título más preciso debería ser Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien constantemente empuja a los creyentes hacia afuera. Él es quien constantemente empodera el mensaje, toca los corazones de las personas, hace milagros y demás. Hechos 1:8. Bueno, incluso antes de Hechos, al final de Lucas, Jesús dice a sus discípulos, no se vayan hasta que reciban poder de lo alto. Ni siquiera lo intenten mientras no hayan recibido mi poder. Es la única manera en la que pueden hacer esto. Entonces, en Hechos 1:8, Jesús dice que el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ellos y los creyentes serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Por supuesto, Pedro predica su mensaje pentecostal acerca del poder del Espíritu Santo y cuando la gente escucha ese mensaje, ahí dice que les traspasa el corazón. En Hechos capítulo 4, los creyentes enfrentando la persecución dice que ellos son llenos del Espíritu Santo y que predican la palabra con denuedo. En Hechos 9:31 dice que el Espíritu fortalecía las iglesias. En Hechos 16, cuando Pablo estaba tratando de descifrar qué camino tomar, si debía ir a Bitinia o a la provincia de Asia, y dice que él tuvo una visión del Espíritu Santo bloqueando este camino y bloqueando el otro camino, y dice que el Espíritu Santo nos impidió que vayamos hacia allá, y luego tiene una visión de Macedonia acerca de ir hacia Europa. Y hay tantos otros pasajes que podríamos citar donde vemos el Espíritu Santo haciendo señales, milagros y empoderando el mensaje. Y la palabra de Dios en la plantación de iglesias. De nuevo, el libro de Hechos está lleno de comentarios de cómo la predicación de la palabra traía a las personas a la fe y así eran añadidos a la iglesia. Y que los primeros creyentes eran estudiantes de la palabra de Dios. Y una fórmula interesante que encontramos una y otra vez en el libro de Hechos es que así como crecía la iglesia y hablaba, la palabra de Dios también se incrementaba y crecía. Por ejemplo, Hechos 6, versículo 7 dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén. Y encontramos este tipo de lenguaje donde la palabra de Dios parece que se convierte en su propia dinámica, como si fuese su propio mensajero. Los mensajeros humanos son casi secundarios. Entonces, la plantación de iglesias debe hacerse en el poder del Espíritu Santo y debe estar basado en la predicación de la palabra de Dios, porque, ¿qué hemos dicho? Una verdadera iglesia está compuesta por aquellos que se han convertido y es el Evangelio el que guía a las personas a tener fe en Cristo. Y sí, habrá oposición espiritual en la plantación de iglesias. A veces viene en forma de seres humanos. Pablo enfrentó esto constantemente cuando fue apedreado, fue golpeado, fue falsamente acusado de cosas. Había oposición humana. Había oposición espiritual cuando una mujer poseída por un demonio estaba acosando a Pablo. Entonces, él hablaba de los principados y potestades a los que nos oponemos. Entonces, la plantación de iglesias sí va a enfrentar oposición espiritual. Ahora la oración. La oración en la plantación de iglesias. Uno de los ejercicios más maravillosos es estudiar las oraciones de Pablo.
Ahora, ustedes recordarán que yo mencioné que las epístolas de Pablo que fueron escritas a estas iglesias son en realidad cartas misioneras para estas nuevas plantaciones de iglesias. Pero es igualmente maravilloso escuchar la manera en la que Pablo ora, y muchas de estas cartas están llenas de estas oraciones, usualmente al inicio de Efesios o Filipenses o Colosenses. Permítame leerles una de estas oraciones, de la forma que Pablo ora por estos nuevos creyentes, y ahí él está orando por la iglesia en Colosas, que él ni siquiera conoce. Él ni siquiera ha estado en Colosas, sin embargo, él ora por ellos de esta manera. Colosenses 1, versículo 9. Así que, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Eso es una oración. ¿Qué tan seguido hacen ustedes una oración como esa? Él va directo al centro del asunto, que estas personas sean llenas con el conocimiento de Cristo, que sus vidas sean transformadas, que estén creciendo en su caminar con Dios y en toda buena obra y demás, en toda sabiduría espiritual. Estas son oraciones muy, muy ricas. Y esa es la manera en la que Él ora por las iglesias que ha plantado. No es de extrañarse que estos nuevos creyentes estuviesen en una posición para ejercitar liderazgo espiritual e ir y plantar y liderar a otros hacia Cristo en una etapa tan temprana. Entonces, la oración va a ser absolutamente esencial para poder plantar iglesias. Y después tenemos esta tensión entre cuál es la responsabilidad de Dios y cuál es la responsabilidad de los humanos. Y esto se expresa muy hermosamente en Primera de Corintios, capítulo 3. Es un pasaje bastante familiar. Primera de Corintios 3, empezar en el versículo 5, Pablo escribe: Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Entonces, Pablo y Apolos, ¿cuál es el gran lío con ellos? Ellos son solo siervos, pero es mediante ellos que la gente llegó a creer, como Dios lo señaló. Entonces, Dios es quien señala a las personas para que crean, pero es mediante humanos, mediante Pablo y Apolos, que esto se lleva a cabo. Dice, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Entonces, nosotros, con los dones y talentos que Dios nos ha dado, nosotros plantamos y regamos, pero así como el agricultor, él puede plantar y regar, pero el misterio de una pequeña semilla creciendo en una planta grande es únicamente Dios quien puede hacer que eso suceda. Y nosotros somos agentes humanos. Dice en el versículo 7, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces, somos compañeros de trabajo de Dios. Dios es el único que puede hacer crecer una iglesia. Dios es el único que puede fortalecer a una iglesia. Sin embargo, Él escoge trabajar a través nuestro como sus colaboradores en este proceso. ¡Qué increíble privilegio es ese! El ser un colaborador con Cristo en su misión, en la construcción de su iglesia, en el fortalecimiento de su iglesia, en crear comunidades del reino que son una señal y una degustación del reino de Dios. Hasta una pequeña donación hace una diferencia. Jesús alimentó a 5.000 personas gracias a los 5 panes de un niño. No importa la cantidad, tu donación es muy importante y apreciada. Visítanos en tvsseminary.com. Antes de seguir a la siguiente sección, sí quería dar algunas preguntas en las que pueden trabajar. Ustedes pueden trabajar en esto con su grupo en la iglesia o en su hogar
para empezar a pensar en las implicaciones de lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, para esta sección en los fundamentos bíblicos, consideren esto. ¿Qué tan fuerte es la visión para plantación de iglesias en tu iglesia o movimiento? Es siquiera una visión. Hemos estado hablando de las razones prácticas para la plantación de iglesias, las razones bíblicas para la plantación de iglesias, la naturaleza de la iglesia como una comunidad del reino. ¿Cómo está esa visión en tu grupo? Y la siguiente pregunta está relacionada con esa. ¿Cómo podrías comunicar una visión bíblica para la plantación de iglesias? ¿Qué necesitarías hacer en tu iglesia o con tu grupo para ir hacia adelante? Para salir de quizás un sentimiento de complacencia, un sentimiento de, bueno, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo y así creceremos nuestra iglesia, hacia en verdad mover esta visión a un nivel completamente nuevo, donde digan queremos saturar nuestra ciudad con iglesias que prediquen el Evangelio. ¿Cómo vas a comunicar esa visión? Yo tengo muchas ideas sobre cosas de las que puedes predicar, estudios bíblicos o lecciones de estudio. Una de las mejores cosas que puedes hacer es juntar todos los hechos y enseñar cuántas iglesias ya hay y qué tan grande es la necesidad espiritual y juntar eso con una visión bíblica. Les daré algunos ejemplos de eso luego, pero consideren tomar estas dos preguntas y discutirlas con su grupo y orar al respecto. ¿Qué es lo que Dios en realidad quiere que su iglesia haga? ¿Y cómo puedes ayudar a mover a tu congregación hacia adelante? Y la disposición que tengas, porque esto va a requerir sacrificios y visión, no solo de unas pocas personas, sino de toda la congregación para que salga y empiece a plantar nuevas iglesias. Entonces, piensen en eso.